es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema Closed Caption. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, un gusto estar con ustedes, un saludo a quienes nos ven aquí en Bogotá y también en las diferentes ciudades del país y fuera del país a través de nuestros canales digitales. Esta noche vamos a hablar del paro que vivió hoy el país, un paro nacional que en el caso de Bogotá obviamente dejó a centenares de conductores en medio de trancones muy difíciles, pero más allá de la movilidad vamos a hablar de las razones del paro. Hay organizaciones sociales que están cuestionando el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno Duque ha dicho que detrás de estos paros hay una intencionalidad política. Vamos a hablar de ese tema. También vamos a conversar sobre la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. El IDU ha decidido acatar una sugerencia de la Procuraduría y ha suspendido temporalmente la licitación. ¿Qué significa que se pare la construcción de esta importante obra en el borde oriental de la ciudad? ¿Qué puede llegar a ocurrir en los próximos meses? Y también vamos a hablar de la paz con las FARC. Timochenko ha dado una declaración en el sentido de que la paz con las FARC no avanza en la velocidad que se esperaba. De estos temas, esta noche conversaremos con la concejal Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde. Concejal Bastidas, como siempre, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a todos los amigos de Canal Capital, Yesid, y a nuestro invitado Daniel, como ya lo enfocaron. Daniel, un placer estar aquí. Bueno, y también nos acompaña efectivamente el concejal Daniel Palacio del Centro Democrático, un hombre que conoce muy bien el gobierno nacional. Concejal Palacio, buenas noches. Muy buenas noches, Yesid. Saludo muy especial a mi colega Lucía, a nuestra audiencia en nuestro canal, el canal de los bogotanos, Canal Capital. Así es, muy dura hoy la jornada para la movilidad. Ustedes sufrieron mucho hoy moviéndose aquí en Bogotá con estos paros, concejal Bastidas. Muy dura, esos profesionales que hacen paros todos los años, todos los gobiernos, que se han especializado en parar la movilidad de los bogotanos, pues afecta obviamente, el aeropuerto tuvo retrasos, la gente perdió los vuelos, también los niños que no fueron a las clases, los que están perdiendo clase. Hay una profesionalización del sindicalismo, algunos tienen razones, siempre habrá razones para una cosa, pero la protesta pacífica, la protesta con respeto, tomarse carriles de Transmilenio, afectar lo público, como siempre sucede en el centro de Bogotá, que rayan las paredes, que afectan al comercio de la ciudad, pues esto no tiene ningún fundamento y ninguna posibilidad. Hay críticas al Plan Nacional de Desarrollo, donde entiendo el tema de educación tiene un componente más alto que en los últimos 3 gobiernos nacionales, pero hay razones. En Bogotá se viene trabajando, afortunadamente en Bogotá tenemos colegios en concesión que son públicos y estos niños tuvieron clase. Sí, concejal Palacio, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha señalado que detrás de estos paros hay un intento de oposición, hay un contenido de oposición al gobierno, dando a entender que podría haber unos intereses políticos muy marcados. Desde que se posesionó el presidente Iván Duque, pues hemos visto a la oposición en las calles haciendo toda clase de protesta social, que por cierto es también muy legítima. ¿Cómo analiza usted, que es del Centro Democrático, que es muy cercano al gobierno, esta protesta que se adelantó hoy en contra del gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es, tal vez como lo decía Lucía y tú lo mencionabas, sí, bienvenida todas las expresiones sociales que hagan el ejercicio del derecho a la protesta. Eso es algo que nadie se ha opuesto. Nosotros, inclusive en el Centro Democrático, en el gobierno pasado del presidente Santos, varias veces marchamos en contra de los acuerdos de La Habana, marchamos en contra de la impunidad, pero lo hicimos dentro de un marco de respeto y dentro de no dañar el buen desarrollo de la ciudad. Ahora, si bien está claro que el derecho a la protesta es un derecho válido, un derecho que debe ser defendido, lo que no podemos pasar ya es a este comportamiento sistemático de estar paralizando el país. Ya lo vivimos ahorita en el Cauca, ha sido lo que ha venido pasando durante toda la administración del gobierno de Iván Duque, y uno tiene que decir las cosas como son.
Gustavo Petro, antes de que arrancara el gobierno de Iván Duque, dijo claramente que iba a movilizar el país y que se le iba a pasar constantemente en protesta y que iba a incendiar el país. Pero ahí está el resultado. Claro. Es un resultado que ni siquiera, vea, pasamos de un paro de educación en donde habían unos motivos antiguos, unos motivos de un rezago de cumplimiento de muchas obligaciones al sector de la educación. Se hizo el diálogo, se llegó a un acuerdo, se entregaron recursos como nunca antes se habían entregado. Y otra vez vuelven los maestros al paro, como decía la ministra de Educación que la escuchaba ayer. Cada día se inventan una nueva para poder salir a protestar, para poder salir a marchar. Y aquí al final del día los que se están viendo afectados, como le decía Lucía, son los niños y los estudiantes, que son los padres de familia, sí, que a todos les interrumpe su día a día. González, veo que ustedes dos coinciden y voy a hacer aquí el papel de, como dicen popularmente, el abogado del diablo. Vamos a hacer aquí el papel del otro sector. ¿No creen ustedes quizá entonces, Gonzalo Bastidas, que al gobierno de pronto le estará haciendo falta un poco más de diálogo social con estos sectores y que de pronto esa falta de diálogo está dando pie a que haya cada vez más protestas como la que vivimos hoy en todo el país? No, siempre hay motivos para marchar y yo respeto las protestas y los legítimos intereses sociales que existen, pero el presidente Iván Duque lleva 8 meses gobernando. Aquí es la solidaridad. No podemos hacer por las vías de hecho pretender sentar a ningún gobierno, ni distrital ni nacional. Aquí lo que hay que mirar es los intereses del país, los intereses de los sectores. Hay intereses de sectores específicos, por supuesto que sí. Los indígenas del Cauca están volviendo a paralizar las vías y nos afectan a todos los bogotanos y a todos los colombianos, pero miremos de verdad, ¿están incumpliendo el gobierno? ¿No está cumpliendo? ¿O tienen una agenda política que incluye hacer paralizaciones del tráfico, de presionar al gobierno también, porque eso es lo que hemos visto? Es decir, hay elementos de protesta social legítimos, pero también hay intereses políticos. Yo quiero saber, aquí en Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa estaba yendo a unos sitios y había unos grupos políticos organizados que iban a sabotear. Esas protestas no sirven y no deben caer los ciudadanos en esa mare magnum de cosas que los llevan a decir estamos protestando socialmente, están llevando niños y jóvenes a las marchas y no saben a qué van, a gancho ciego están llevando a los niños. Entonces, repetimos, la protesta social sí, y hay unos temas que evidentemente deben tenerse en cuenta, pero no son las maneras. Aquí afectar la movilidad de millones de bogotanos, de 2 millones que se movilizan en Transmilenio, bloquear las vías de Transmilenio, dañar en ocasiones buses de Transmilenio, pues no tiene sentido. El que los niños tengan un día de paro, porque los paros no los hacen en la jornada contraria a donde tienen que ir a clase los profesores. Están afectando a los niños, no recuperan esto. Yo sé que en consejo hoy decía un concejal de la ciudad, vamos a marchar del Polo Democrático. Los que no marchan, los que marchamos somos buenos. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir? Presionando, porque eso es lo que es una agenda política y hoy el Polo Democrático salió a marchar políticamente. Claro, Gonzalo Bastidas, pero uno sí ve un grado, concejal Palacios, de insatisfacción de las organizaciones sociales con el gobierno, de que uno sí siente esa insatisfacción. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué cree usted que puede haber más allá de cualquier interés político? A todos los gobiernos, concejal Bastidas, concejal Palacios, pues sufren este tipo de paros, unos con más intensidad que otros. A ningún gobierno se ha salvado de un paro, no se le niega a nadie. Pero ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo inauguran a un presidente? Con un paro de maestros, con un paro de las centrales obreras, 8 meses lleva el presidente Duque. Pero volvemos a lo mismo, sí. Y yo creo que no hay que darle círculos, o sea, todos estamos de acuerdo con que hay momentos en los que hay que acudir a la protesta social como un mecanismo válido y que hay que salir y que hay que marchar y es el ejercicio de un derecho constitucional. Aquí lo que comienza a ser cuestionable es cuando lo vemos que es una sistematicidad provocada para tratar de desestabilizar el país. Cuando lo que vemos es que los efectos contrarios o los efectos negativos de esta protesta lleva, por ejemplo, a afectar a una región como el Cauca, en donde se estaban perdiendo casi 1.500 millones de pesos diarios, solamente en comercio, en donde vemos, por ejemplo, como lo mencionaba Lucía, lo que pasa en Bogotá cuando se interrumpe el servicio de Transmilenio, ¿a cuántas familias afecta eso? Cuando se interrumpe el servicio de los colegios, ¿a cuántas familias? A los niños, a los maestros, a los padres, a los empleadores, porque eso afecta la dinámica de toda la ciudad. Entonces, la pregunta es,
¿Estas marchas están siendo consecuencias de un gobierno que no escucha o a pesar de que el gobierno escuche y que el gobierno se siente, la marcha está programada como una forma de manifestación política sin importar si hay diálogo o no hay diálogo? O sea, ¿usted siente, concejal Palacios, que hay un interés de desestabilizar al gobierno Duque? Claro que lo hay. Y además, ¿Por parte de quiénes? Pero mira, este es un gobierno que ha estado totalmente presente en el terreno y en las regiones. Los talleres Construyendo País lo que son es un espacio en donde el presidente va y está presente. Aquí vimos al presidente el domingo en Barbacoa, en Nariño, estando inmediatamente después de la emergencia. Este es un presidente que se moviliza inmediatamente a la región donde se necesita. Eso sí, sin presión. Sin la presión de hacer vías de hecho, que es lo que hemos dicho. Entonces, obviamente, la protesta social bienvenida dentro del respeto y sin acudir a vías de hecho. Por ejemplo, que en Bogotá se realice una marcha organizada, que llegue a la Plaza de Bolívar, que no dañe la Plaza de Bolívar, ¿sí? Que no la llene de basura, pero sobre todo que no interrumpa también la movilidad de la ciudad, en el sentido de que yo, por ejemplo, antes de venir, vi cómo tenían parado el Transmilenio en la 30. Y entonces marchan es por dentro del Transmilenio porque es que tienen que parar el Transmilenio. Entonces viene la pregunta, ¿están marchando a favor de una causa social o en contra del gobierno de Bogotá o en contra del gobierno nacional? Se vuelve un tema que ya ni siquiera corresponde a la necesidad real, sino a la constante necesidad de salir a marchar y hacer oposición al gobierno. Concejal Bastidas. Sí, yo creo que aquí necesitamos generar dinámicas de construcción de diálogo social, pero no por las vías de hecho, como lo he dicho. Creo que la agenda política que tienen los sindicatos es que cuando usted ve las listas al Congreso, los principales sindicalistas hacen parte de la oposición, los que van al Consejo hacen parte de la oposición. Entonces sí hay una agenda política y eso no es bueno ni malo, eso es una realidad. Ya las reivindicaciones particulares por sectores, y ahí está el llamado. Los representantes legítimos de sectores deben volver a tener la responsabilidad de ese sindicalismo que se convirtió, fue como en el escaño para que unos sectores políticos se eternicen además en el poder. Y los mismos sindicatos llevan 20, 30 años siendo dirigentes sindicales. Ellos, por ejemplo, y lo discutía esta tarde con un amigo, ¿sus hijos dónde estudian? ¿Los hijos de los sindicalistas estudian en colegios públicos o estudian en colegios privados? Ahí hay un doble discurso, hay una doble moral. Yo creo que en el tema de educación, la ministra de Educación ha jugado un papel muy importante, el presupuesto más alto se da en el Plan de Desarrollo Nacional y siguen haciendo cosas, y aquí entonces está la moda de que se solidarizan. Entonces van a marchar unos, nos solidarizamos, van a marchar los otros, nos solidarizamos. Deberíamos hacer las marchas institucionales los sábados, con eso no afectamos tanto la productividad, los niños no pierden clase, los profesores van a trabajar y estamos todos contentos. Pero además, mira una cosa, sí. Esa marcha prácticamente estaba convocada desde hace 6 desde el año meses, pasado. desde el año pasado. pasado. Entonces salen a decir que están marchando en contra del plan de desarrollo, el plan de desarrollo ni siquiera se había radicado en ese momento. Sí, ahora que hablan de oposición y antes de pasar al segundo tema, fue noticia del día hoy, el Consejo de Estado le anuló la curul a la representante Ángela María Robledo del partido Alianza Verde. Estamos aquí con una concejal del Partido Verde, con un concejal del Centro Democrático. Antes de pasar al segundo tema, que va a ser Transmilenio por la séptima, sí quisiera conocer sus opiniones sobre esta decisión del Consejo de Estado. Pueden ver mis trinos de hace más de un año donde lo advertí. Estaba implícita en doble militancia Ángela María Robledo, porque el día anterior era de la Dirección Nacional del Partido Verde, tenía una curul del Partido Verde, renuncia y al otro día se va al movimiento de la Colombia Humana. Entonces, aquí también ha cogido la oposición de que como son ellos se sienten perseguidos, el que sea la ley hay que aplicarla, y ella incurrió en doble militancia y por eso tenía que perder la curul. Pueden ver mis trinos que los volví a poner de hace un año y medio, cuando se presentó la candidatura de Ángela María Robledo, que entre otras cosas dice que había vendido el apartamento que tenía para la construcción de la carrera séptima ahí en el sector del 80 con séptima para pagar los abogados, cuando a la luz de todos los juristas estaba completamente inhabilitada. Entonces yo celebro que se cumpla la ley para todos, sea de izquierda, sea de centro o sea de derecha. Ahora lo que vemos es una victimización de ella. Como soy de Colombia Humana, como soy de la oposición, entonces me está persiguiendo. Ese cuentico yo creo que ya se les está acabando. Sobre la noticia del día, concejal Palacios. Muy claro, aquí hay que ser respetuoso de los fallos de las Cortes. El Consejo de Estado ha mantenido una línea jurisprudencial muy clara en lo que se refiere a la doble militancia, en lo que se refiere a la pérdida de investidura. Dos casos muy sonados, el del ex senador o senador todavía está creo que en proceso de tutela, Antanas Mockus, y ahora el tema de Ángela María Robledo.
Pero ¿por qué en los medios no salió y no hubo discusión cuando, por ejemplo, un representante de la Cámara del Centro Democrático por Arauca perdió también la curul y se la declararon nula? Porque consideraron que hubo doble militancia también en ese momento. Quiere decir, la doble militancia no es una norma que está creada en contra de la oposición. La doble militancia es una norma que está creada para todos los partidos y para todo el que quiera aspirar a un cargo de elección popular, así como las normas o lo que está taxativamente establecido por la ley como lo que se considera una inhabilidad. Esa inhabilidad no está hecha para unos y para otros. Entonces, hay que ser muy claros. Por más dura que sea la ley, es la ley. Y así sea un muy buen congresista, o así sea un congresista que representa una facción política que sea de oposición o que sea de gobierno, la ley se tiene que aplicar por igual. Bueno, vamos ahora sí a hablar del tema de Transmilenio por la carrera séptima, una troncal que se viene estudiando desde por lo menos hace unos 14 años en el entonces gobierno de Luis Eduardo Garzón. Se invirtieron casi 10.000 millones de pesos para construir una troncal de Transmilenio allí por la carrera séptima, la llamada Calle Real de Bogotá, la vía más importante de la ciudad, y la Procuraduría le ha pedido al IDU que suspenda temporalmente esta licitación. El IDU ha acatado este llamado y en vilo está el futuro de esta obra que reclaman algunos sectores populares, concejal Lucía Bastidas, concejal Daniel Palacios, que viven aledaños a la carrera séptima. ¿Cuál es su postura sobre este tema, concejal Bastidas? Bueno, soy una defensora de la séptima siempre, creo que es necesaria. Inicialmente recuerden que hacía parte de la tercera fase de Transmilenio, pero la cambiaron, debía hacerse la séptima para conectar la décima con la carrera séptima. Le hemos hecho conejo todos a la carrera séptima que necesitan a gritos esos sectores populares del Ijacá, de Verbenal, de Alta Blanca, de Usaquén, del Codito, que son del estrato 1, 2 y 3, que ellos todos los días tienen el no carro, que todos los días tienen pico y placa porque se movilizan solo en el transporte público bogotano y es necesario. Lo que hay que aclarar es que la Procuraduría, que acompañó el proceso como todos los órganos de control, y así nos lo ha hecho saber la directora del IDU, no hace reparos a nada que tenga que ver con la licitación, solamente se detiene en uno de los tramos que tiene que ver, de los 8 que tiene, con el tema del plan parcial Pedregal. ¿Qué es eso? Sí, ubiquemos a los televidentes. Ese es un plan que está ahí, 100 con séptima. 100 con séptima, que está desde el 2014 en un decreto del exalcalde Gustavo Petro, plan parcial Pedregal, y ahí lo que se va a construir era un lote vacío. Recuerden que había un vivero, recuerden que había un sitio donde venían artesanías ahí en la 100 con séptima, y ahora lo que se van a hacer es 2 torres, 5 pisos comerciales, que ya están avanzando, 15 pisos de edificios y la otra de 30 pisos, donde se van a generar 2 billones de pesos para esos privados, y lo que se busca es que se gane una plusvalía, y por eso hubo discusiones. Plusvalía que estaba en 0, y al hacer el reajuste del valor del lote queda para los bogotanos 44.000 millones de pesos, pero adicionalmente se comprometen a hacer unas obras. Lo que dice el fallo de la Procuraduría, y muy bien que lo haya aceptado el IDU, de decir vamos a hacer las aclaraciones pertinentes por si no las conocen, pero también ha salido Aldea SAS, que es quien tiene el proyecto el proyecto Pedregal, a decir sí hemos armonizado y vamos a hacer las obras y necesitamos la carrera séptima. Es un tema donde ganan los privados, donde gana la ciudad, donde ganan los bogotanos porque necesitan. Van a construir las plazoletas, van a construir el deprimido para el tema del CID, van a construir parques, van a hacer las vías peatonales como tienen que hacerlo, pero adicionalmente darle 44.000 millones de pesos a la ciudad. Entonces necesitamos la séptima. Yo sé que hay una élite poderosa que se ha movilizado 5 acciones jurídicas contra Transmilenio y las 5 se han ganado. ¿Quiénes han estado ahí? Actores políticos. El señor parlamentario David Barguil, el señor parlamentario Rodrigo Lara, la concejal María Fernanda Rojas, la senadora Angélica Lozano, Karen Kufer, que no es una persona X, que fue cónsul en el gobierno de Samper, que trabajó con el gobierno de Samper, que es una consultora, y personas preocupadas que son una élite y tienen medios y que no quieren que se haga el Transmilenio por la séptima, que va a beneficiar a los más pobres de la ciudad. Concejal Palacio, ¿cuál es su postura? Yo creo que en este tema hay que tener una diferenciación. Y una es la discusión política de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con Transmilenio por la séptima, y la otra es una discusión jurídica de si los requisitos para adelantar la licitación se están cumpliendo y se están cumpliendo de la manera correcta. Por eso ahí hay que tener 2 diferencias.
En la primera, entiendo yo, en la segunda, entiendo yo que el IDU inclusive ha dicho, voy a aclarar, hay unos temas que de pronto merecen tener un poco más de transparencia, buscar la armonización para cumplir con lo que está requiriendo la Procuraduría. Esto es en el campo jurídico, esto no es en el campo Técnico, más político, técnico. el campo jurídico técnico, porque al final del día son requisitos de una licitación. Eso por un lado, ahí hay que ser respetuoso de lo que los órganos de control determinen y buscar que si esa licitación va a continuar, sea una licitación que sea acorde a los requisitos legales y cumpliendo todos los requerimientos técnicos para garantizar transparencia, para ganar eficiencia y para garantizar que si esa obra se va a hacer, se haga de la mejor manera. Por el otro lado, hay una discusión política muy profunda de quienes están de acuerdo con que Transmilenio por la séptima se haga y los que no. ¿A usted le gusta? En el caso del Centro Democrático, nosotros votamos el cupo de endeudamiento, teniendo en cuenta que el cupo de endeudamiento es un cupo global, que el Consejo de Bogotá no es el que licita, ni nosotros somos los que le podemos decir al alcalde qué obra puede hacer y qué obra no puede hacer. Nosotros aprobamos el cupo de endeudamiento. Inmediatamente le mandamos una carta al alcalde como bancada en la que le dijimos, alcalde, entendemos que usted quiere hacer el Transmilenio por la séptima, a nosotros los estudios de cargas que hemos visto de la ciudad muestran hoy que es más importante construir Transmilenio por la 68 y Transmilenio por la Boyacá que Transmilenio por la séptima. Era un tema de priorización. Quiere decir, mucho más importante brindarle una solución en movilidad a los sectores de Suba, de Engativá, de Kennedy, de Bosa, que este lado que podría esperar de acuerdo al estudio de cargas. En ese sentido, aquí hay un matiz en las opiniones, porque lo que dice el concejal Palacio, ya lo dejo terminar, concejal, es que no sería una prioridad esta troncal. Para nosotros, desde el Centro Democrático, lo que le hemos dicho al alcalde es, existe otras troncales que son o que requieren mayor atención en este momento antes de hacer Transmilenio por la séptima. Y a eso le sumaría una cosa, y es que cuando usted va a comenzar la construcción del metro, va a ser sobre el mismo corredor vial prácticamente. Entonces, tener al mismo tiempo la construcción de Transmilenio por la séptima y sobre la Caracas estar llevando la construcción del metro elevado va a generar un caos en todo este sector de la ciudad. Entonces, ahí nosotros lo decimos claro, jurídicamente y técnicamente hay que cumplir con todos los requisitos. Y ahí, entre más participación haya de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía para garantizar transparencia, mejor para la ciudad, mejor para la administración, mejor para todos. Por el otro lado, políticamente nosotros le hemos manifestado al alcalde y lo seguiremos manifestando que existen otras prioridades en materia de movilidad en las que nos deberíamos concentrar. Concejal Luis Sebastías, ¿por qué usted piensa distinto que el concejal Palacios y cree que el Transmilenio por la séptima sí es prioritario? No, hay que recordar que tenemos un atraso en movilidad desde el 2010 que acompañó los escándalos de contratación y corrupción para la calle 26. No se construía 1 kilómetro de Transmilenio en la ciudad. Eso afectó la movilidad y recordemos el atraso que tiene la construcción de Transmilenio y a algunos no les gusta que hablemos de eso, pero es necesario porque aquí no había fórmulas mágicas para el tema de movilidad. Son importantes, claro que sí, la Cali, la 68, son importantes la séptima porque estaba concebido desde la fase 3 que estuviera, tanto así que el gobierno de Lucho Garzón debió asignarla a final de su gobierno. La séptima está hiperdiagnosticada, está hiperdiseñada y es necesario resolver esos temas de movilidad para los millones que no tienen esa voz y que viven por la séptima y que también ayuda a descongestionar la Caracas. Todo el borde oriental serviría, pero también la Caracas, porque es que una cosa es usted caminar de la 32 con séptima a la Caracas y otra cosa es usted caminar desde la 185 con séptima hasta la Caracas. El triangulito donde están en Chapinero, que son los que más se han opuesto, y estos líderes políticos que acabamos de nombrar están contra los intereses ciudadanos. Cuando quieren intervenir por Pedregal, también están contra los intereses ciudadanos y de los bogotanos y de las arcas de la ciudad. Entonces se necesita para la misma construcción del metro, se necesita para resolver ese tema, se necesita para conectar la décima con la séptima, se necesita para que mejoremos la velocidad en la carrera séptima que está hoy 15 kilómetros por hora. Recordemos que vamos a tener 25.000 pasajeros por hora para que podamos trabajar en avanzar en la movilidad. ¿Va a llegar un momento? Claro que sí, los temas de movilidad cada día van a ser graves porque hace rato no se construía 1 kilómetro de Transmilenio, pero también necesitamos la construcción del metro, pero también necesitamos desincentivar el uso del carro particular. Va a llegar un momento aquí, como la última gota, que no vamos a poder andar mientras no hagamos todo
el sistema integrado de transporte como se concibió desde el Plan Maestro de Movilidad, desde todos los COMPES que han venido trabajando. Y aquí no podemos seguirle generando una expectativa a los ciudadanos de a pie del estrato 1, 2 y 3 de los barrios que he enumerado en el borde oriental de la ciudad al norte, porque o si no, entonces le estamos mamando gallo y haciendo conejo a esos habitantes que no les interesa si peleamos con Petro, si estamos con Peñalosa. La gente lo que quiere decir es, yo que me estoy movilizando en 2 horas y media, 150 minutos, voy a ahora utilizar 50 minutos. Eso es ganar en calidad de vida, eso es ganar Concejal, en mejores posibilidades. Hay también una preocupación, concejal Palacio, sobre la judicialización de las políticas públicas en Bogotá. Muchas de las decisiones que se toman desde el gobierno suelen ser demandadas y los jueces en un Estado de Derecho tienen el derecho, evidentemente, valga la redundancia, a suspenderlas o paralizarlas. Eso ha generado un debate. ¿Qué análisis hace usted de la judicialización de las decisiones que se toman en la ciudad? Bueno, sin duda alguna es preocupante que muchas de las decisiones, por ejemplo, que en el Consejo se aprueban o que el La venta de la alcalde ETB, por ejemplo. saca, pues después un juez de la República, en uso de sus facultades, en algunas posiciones inclusive extralimitándose a veces un poquito, pues toman decisiones. A uno lo que le parece difícil, inclusive uno podría llegar a decir grave, es que lo que no se logra en democracia se trate de lograr en los tribunales. Quiere decir, lo que en un consejo de la ciudad, que es el que está electo para tomar decisiones, y un alcalde que fue elegido popularmente, termina un funcionario que no es elegido popularmente, sino es un funcionario que ha sido nombrado o que ha sido producto de un concurso, sea quien a través de una decisión unánime y unitaria judicial tome y pare algún proyecto de ciudad. Eso no deja de ser preocupante. Muchas veces puede tener la razón jurídica, porque a veces sí hay situaciones en donde las cosas no están apegadas a la ley y ahí volvemos a lo mismo que decíamos antes. La ley es la ley, así sea dura. Y si la ley sí establece que hay una violación, algún procedimiento por parte de una corporación pública o si le hace falta algún requisito, pues bueno, las cortes tienen que actuar. Pero lo que no puede hacerse, y por ejemplo nosotros lo vimos en casos ahorita de fallos como el de la ETB e inclusive también en un fallo que hablaba sobre el tema de los salarios de los funcionarios de Bogotá, en donde le quería quitar una prima, en donde uno veía unas motivaciones absolutamente políticas por parte del juez y que el juez la expresaba inclusive en la sentencia. Y lo hemos visto también inclusive en fallos de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, en donde a veces uno ve unas motivaciones políticas. Ahí el llamado no tiene que ser ninguno diferente a solicitarle y a pedirle de la manera más respetuosa a los jueces de la República, en que así como la justicia está diseñada, que debe ser ciega, sea la ejecución de los fallos por parte de los jueces, y es que se apeguen literalmente a los requisitos formales de derecho para así tomar una decisión y no meterse en la parte de política que le corresponde es a las corporaciones políticas. Bueno, lo que todo el mundo se está preguntando ahora, concejales, es qué va a pasar con Transmilenio por la Séptima. ¿Qué viene ahora luego de esta suspensión? ¿Qué cree usted que va a pasar en las próximas semanas? Pero yo Bastidas? quería hablar un poquito de la cogobernanza que están haciendo los jueces de la República, con el cartel de la toga, con los carruseles que se han encontrado también en la justicia. ¿Cómo creemos en la justicia? Cuando usted rifaban unos fallos para que quedaran en determinados juzgados en Palo Quemado, cuando tenemos el cartel de la toga, ¿cómo están cogobernando? Y cómo a nosotros que queremos el metro para la ciudad de Bogotá, la mayoría del Consejo, y Daniel votó también por el metro de la ciudad, nos tienen denunciados en la Fiscalía, nos tienen denunciados en la Procuraduría. Es un tema de persecución por las vías jurídicas cuando no pueden derrotarnos políticamente porque se tengan mayorías o minorías. Entonces es un tema grave que hay que mirar, pero hay otros que no hicieron cuando estuvieron en el IDU, cuando estuvieron en los gobiernos anteriores, pero ahora no quieren dejar hacer, porque es más fácil criticar, es más fácil salir y poner una demanda, poner una denuncia penal, hacer un paro allí que dejar hacer. Entonces aquí nos han paralizado en Bogotá, para que lo sepan los ciudadanos, colegios, nos han paralizado parques, algunos vimos que se cayeron 315 árboles con el tema de las lluvias y algunos se oponen a que se quite un árbol así esté en pésimas condiciones. Entonces aquí tenemos una lógica disociada de lo que es ser oposición. Medellín, por ejemplo, tiene una oposición constructiva, claro que hacen debates de control político, pero cuando hay obras de infraestructura social tan importantes, nos unimos. Eso nos ha faltado a los bogotanos y entonces lo que tenemos que decir, ¿qué va a pasar con Transmilenio de la Séptima?
El gobierno va a contestar todos los elementos que está pidiendo el juez de la República y el procurador para que se pueda avanzar, porque repito que no se ha afectado nada de la licitación y ha tenido el acompañamiento de los organismos de control nacionales, Procuraduría, Personería, y creo que eso es importante para blindar el proceso. Yo entiendo que haya nerviosismo porque la última obra grande de infraestructura que tuvimos aquí, que fue la 26, pues estuvo permeada por el cartel de la contratación y todos los problemas técnicos que tuvo, por ejemplo, el deprimido de la calle 94. Gonzalo Palacio. No, y en eso yo creo que algo que sí le ha hecho falta a Bogotá y que ojalá en ese proceso electoral que se avecina y que va a llevar a la elección de un nuevo alcalde de la ciudad, es que aquí no podemos seguir poniendo los grandes planes de desarrollo de la ciudad como un tema de contenido político. Quiere decir, cuando ponía ahorita la doctora Lucía el ejemplo de Medellín, en Medellín ha habido un desarrollo constante frente a las obras de infraestructura que venían planeadas desde hace 30 años y se han venido desarrollando poco a poco como un plan maestro. Inclusive, alcaldes de diferentes vertientes que han habido han mantenido la visión de ciudad, porque es que la visión de ciudad no debe ser de izquierda o de derecha. Al final del día nosotros necesitamos soluciones de movilidad y las necesitamos. Necesitamos necesitamos más troncales de Transmilenio, necesitamos más vías, necesitamos más vías. Pero lo que no podemos hacer constantemente es que se ha vuelto costumbre en Bogotá que alcalde que llega es alcalde que echa para atrás todo lo que se viene haciendo en la alcaldía anterior. Y yo creo que ahí sí hay que pensar en construir sobre lo construido y no pensar en que el cambio de gobierno signifique un cambio de las políticas de quizá ciudad. Aquí, y lo digo por eso. Más. Y lo digo por eso, Jessy, Sí. porque es que ya hemos escuchado en este debate político de muchos que ya salen a anunciar. Es que si yo soy electo alcalde, voy a echar para atrás todo lo que avanzó esa alcaldía en 4 años, todos los estudios, que sería muy peligroso. Esta alcaldía se gastó más de 350.000 millones de pesos en estudios y diseños para dejar licitaciones montadas y ha sido el producto y trabajo de un plan de desarrollo que se aprobó y se votó. Entonces, si aquí en Bogotá no comenzamos a tener visión de ciudad, de un desarrollo a largo plazo de Bogotá, va a ser muy difícil sanar o subsanar ese rezago en materia de infraestructura que tenemos. Bueno, vamos con el último tema, concejales, tiene que ver con Timochenko. En unas declaraciones dadas en el día de hoy a Caracol Radio, el líder de las FARC ha dicho que hay una incertidumbre muy fuerte al interior del partido hoy FARC sobre el avance en la implementación de los acuerdos de paz. Habla sobre la reinserción, sobre la reincorporación, sobre temas de detalle como la bancarización, los proyectos productivos. Y lo que queda en el aire es si el acuerdo de paz con las FARC pues va a buen ritmo o no. Concejal Lucía Bastidas, usted que conoce también muy bien de estos temas por su experiencia en temas de participación ciudadana, ¿cómo ve usted el avance de la paz con las FARC? ¿Usted es optimista? ¿Usted votó por el sí o por el no? Yo voté por el sí, hice campaña, estuve en algunas mesas de participación ciudadana. ¿Y está optimista hoy o no? No, yo creo que hay desconfianza de lado y lado. Yo Sí. creo que ahí sí es donde amerita que se sienten las FARC, que se siente el gobierno y miremos los pros y los contra. Aquí, aunque yo hice campaña por el sí, algo fatal que sucedió en el proceso de paz es que ganó el no y no se escucharon. No hubo ninguna posibilidad de interlocución con los que realmente ganaron, a pesar de que yo defendí el sí. Hay desconfianza. Han matado líderes guerrilleros y yo creo que un número elevado que se desmovilizaron y eso es grave porque genera desconfianza. Pero del otro lado está también, por ejemplo, un tema, y yo lo dije aquí en un programa de Opina Bogotá, no estaba de acuerdo con que el presidente Duque no firmara las objeciones, a pesar, por ejemplo, que en el capítulo lo que tiene que ver con mujeres, con la violencia sexual que hubo contra mujeres, creo que era muy laxo el tema del acuerdo. Ahora bien, lo que hay es que sentarse y poner los puntos sobre las IES, porque del otro lado están los líderes guerrilleros que se desmovilizaron y no sabemos dónde están hoy. ¿Dónde está Fabián Ramírez? ¿Dónde está Iván Márquez? Finalmente tienen una patica en las disidencias de las FARC y tienen otra patica en la legalidad. Así no puede funcionar. Y es normal entonces que haya desconfianza de lado y lado. El tema de las objeciones de la JEP ha generado un debate de odios en el país. Yo creo que ese tema nos va a hacer daño, así no podemos construir ninguna paz. Mientras vemos al presidente Uribe y a Gustavo Petro ofendiéndose de esa manera que lo están haciendo, eso qué paz y qué convivencia va a construir. Entonces, yo creo que aquí tenemos que sentarnos todos en el país alrededor de la construcción de paz y convivencia, pero una paz real,
no la paz entre los líderes de la guerrilla y el gobierno, sino una paz real, porque lo que estamos viendo es que las bandas criminales están nutriendo de estos exmilitantes que están muchos a la deriva por parte de sus líderes guerrilleros, de sus ex líderes guerrilleros y del mismo Estado. Entonces, sentémonos y miremos qué va a mantenerse, qué no va a mantenerse y dejemos el odio. Mientras el ejemplo de los líderes políticos, y eso va también para Bogotá, sea defender la paz, pero al lado yo estoy tratando de demoler con criterios, con críticas nocivas a mi contradictor político, pues no tenemos nada que hacer. El país está polarizado, eso es una realidad, viene desde el proceso de paz, porque yo me pongo también en los pies de los del no. Ganaron y fueron irrespetados. Pero por el otro lado estaba muy bien, y yo sí prefiero las FARC desmovilizadas, claro que sí, pero diciendo la verdad. ¿Dónde está lo de verdad, justicia y reparación? Y aquí tenemos paramilitares, aquí tenemos guerrilleros, aquí tenemos agentes del Estado que participaron en el conflicto, y no es que estemos a favor de unos y en contra de otros. Los tres actores, todos los actores que participaron en el conflicto, tienen que pasar por la JEP, tienen que responderle al país, tienen que entregar dineros, tiene que saberse la verdad, pero no de los unos, sino de absolutamente paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado. Paz, pero ahí esto avanza a paso muy lento. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué postura tiene el Centro Democrático sobre un acuerdo de paz que compromete al Estado, no a un gobierno en particular? Hoy puede ser el gobierno de Iván Duque, mañana puede ser el gobierno de otra persona, pero hay un compromiso del Estado con proyectos, con una reinserción, con una inversión, pero parece ser que el tema no resultó tan fácil como se pensaba. Mira, yo te diría varios temas sobre este particular. Lo primero, me gustó una palabra que utilizó Lucía y fue la paz real. Y la paz real no es la paz que nos vendió Juan Manuel Santos o que sencillamente hace parte de un discurso político. Es una paz en la que realmente todos los sectores se sientan representados, se sientan escuchados, donde se le dé tranquilidad al país. Aquí hemos sido muy incendiarios. Yo me acuerdo cuando el plebiscito decían que si ganaba el no, eso iba a haber guerra urbana, que eso iba a haber terrorismo, mejor dicho, que el país iba a acabar. Ganó el no, no pasó nada. Después dijeron que si ganaba Iván Duque, al otro día íbamos a volver a la guerra, que al otro día se iban a irrespetar los acuerdos y que las FARC iba a volver nuevamente a las selvas colombianas a reactivar la guerra. Tampoco pasó. Lo único que ha venido aquí sucediendo es un presidente que ha sido coherente con su mandato, con el mandato con el que fue elegido. Y el mandato con el que fue elegido fue claro con el país. Nosotros no vamos a acabar los acuerdos, pero lo que podamos mejorar y lo que le podamos buscar un mayor consenso en el país, lo vamos a hacer. Y ahí es donde están las objeciones del presidente Iván Duque, que son unas objeciones frente a un acto legislativo supremamente largo y complejo, en donde solamente nos estamos refiriendo a un par con unas preocupaciones muy válidas, que no solamente ha expresado inclusive Colombia, que ha expresado la comunidad internacional, temas tan difíciles como la extradición. Yo tengo una preocupación muy grande. Hoy el país, con más de 200.000 hectáreas de cocaína sembrada, de coca sembrada, que han llevado a una producción abundante de estupefacientes que están inundando el resto de países y nuestro país propio, porque aquí pasamos de ser un país productor y exportador a ser un país productor, exportador y consumidor de drogas. Y a mí lo que le preocupa a uno ahora es que con camino a no dejar una extradición clara, que es lo que se quiere dejar, que estas personas que han vuelto a delinquir, inclusive quienes han desmovilizado, si han vuelto a delinquir, que además eso estaba claro, podían ser extraditadas, hoy no lo van a hacer. Eso nos está llevando y nos puede llevar a un camino de la desertificación por parte de Estados Unidos a Colombia, lo que sería absolutamente grave en todos los sentidos. Entonces, aquí lo que hay es una posición de firmeza en el sentido de que el presidente Duque es coherente, ha hecho unas objeciones responsables, unas objeciones en las que ha llamado al Congreso de la República, que es un órgano democrático, para que se debatan y se le den un trámite. Y se van a hundir y si se hunden dentro de un proceso democrático. No hay una guerra, no hay un conflicto, no hay disparos. Estamos hablando de un proceso que además lo tiene la Constitución. Ahora, preocupante, como lo decía Lucía, el tema del asesinato de líderes sociales. Eso es muy preocupante. Como del otro lado, más de 2.000 disidentes de las FARC hoy retomados en armas, que están delinquiendo. Eso también es muy preocupante. Muy preocupante que hoy la JEP, cuestionada también, no tenga realmente todavía temas de verdad, de reparación. ¿Cuánta plata ha entregado las FARC? Entonces, pensar
que aquí los temas son solamente si el presidente Duque ha objetado o no objetado, como lo que puede tener en riesgo ese status quo que tenemos hoy, pues es falso. Y además hay una cosa, hoy está conviviendo absolutamente las FARC con todos los partidos políticos en el Congreso de la República. El ejercicio del Congreso ha salido bien, pero, están conviviendo. Claro, pero concejal, el tema de la lentitud, concejales, el tema de la lentitud. Con eso te quería terminar. Sí. Te quería terminar. Mira, inclusive el Contralor General de la República hizo una advertencia de cómo esos compromisos que asumió Colombia bajo el mandato de Juan Manuel Santos como Estado son absolutamente imposibles de cumplir en el marco fiscal colombiano, en donde pone unos recursos que no tenemos ni idea de dónde sacarlos. Usted vio, Jessy, y la ciudadanía vio todo lo que fue este proyecto de reactivación económica que se tramitó en el Congreso de la República, en donde no teníamos ni siquiera la plata para poder financiar los proyectos sociales que se necesitan y que se tienen para todos los ciudadanos, no solamente pensando en las FARC. Entonces esta situación es una situación difícil, pero déjeme decirle algo. Sí. ¿Usted cuántas veces ha visto al presidente Duque en los últimos 4 meses, solamente para decir algo, en las ETR, en las zonas de concentración de las FARC? Cada semana va a darles tranquilidad como jefe del Estado, entonces, de que estamos trabajando y de que se están cumpliendo con los acuerdos. ¿Por qué entonces esta desconfianza de las FARC, hay desconfianza de lado y lado? este cuestionamiento de Timochenko? Yo creo que el presidente perdió un tiempo valioso con las objeciones de la JEP, porque entonces eso lo que hizo fue generar más odios en los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo. Creo que hay que hacer un gran pacto nacional realmente por la reconciliación, por la paz y por la convivencia, porque si todos estamos caminando del mismo lado, pues se van a buscar los recursos que evidentemente no alcanzan porque estaban infladas unas cifras económicas de cómo estaba el país. Creo que eso es importante dejarlo claro. Y tenemos que mirar, los que están en las disidencias, los que están alimentando las BACRIM, toca combatirlos porque están por fuera de la legalidad. Los que delinquieron, como el señor Santrich, que está en la cárcel, que estaba comercializando coca, porque detrás, en algunas zonas del conflicto, lo que había era el tema de la minería y de la coca, y eso no podemos ocultarlo en el país. ¿Cuánto genera la minería ilegal en el país? ¿Cuánto genera el tema del narcotráfico? Entonces, la pelea ya es por un territorio y vienen elecciones locales donde también se están peleando ese territorio políticamente. En ese gran acuerdo, sentémonos a discutir de las confianzas y las desconfianzas y todos caminando para el mismo lado. Mientras tengamos el odio, dividir el país en dos, como fue el sí y el no, ahora JEP y los que no están de acuerdo con la JEP, ahora con los que quieren que no les pase nada a los de las FARC y los que creemos que hay unos temas que hay que hacer justicia, como el tema de las mujeres, sea paramilitar, guerrillero o sea agente del Estado. El que la sirve a todos. La JEP sí tiene caras de todos los sectores, porque hoy está echado mucho para un sector solamente propenso a las FARC. Entonces, aquí hay que darle garantías a todos. Queremos reconstruir este país, estamos contentos de que hayamos salido de la guerra, pero hay que hacer un gran pacto nacional donde caminemos todos para el mismo lado. Si el odio es el que va a animar las elecciones de este año en las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas, vamos a repetir la triste historia trágica, como pasó ya en Palmira, que mataron unos candidatos a la alcaldía, pero esto lo vamos a tener multiplicado porque el odio lo que anima es que las extremas de izquierda y de derecha se movilicen y con el cuentico de la paz no real, pues estén asesinando de un lado y del otro. Para cerrar, cerremos con usted. Le añadiría algo. Sí. Mira, yo creo que la mayor preocupación que tiene la estabilidad de estos acuerdos es que el país tenga la tranquilidad de que no va a haber impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad es mal ejemplo. La impunidad es partera de nuevas violencias. Cuando la ciudadanía ve que quien delinque, inclusive posterior a los acuerdos de La Habana, no es judicializado, no tiene un castigo apropiado, eso lo que lleva es a envalentonar a los delincuentes. Ese ejemplo que está dando el señor Iván Márquez, ese ejemplo que está dando el país, de estar totalmente perdidos sí, no y sencillamente mandar mensajes desde la clandestinidad en donde prácticamente incendian al país, es un mensaje muy peligroso. Pero sobre todo, lo que el país tiene que tener es la tranquilidad legal de que esto va a funcionar, de que si una persona, si un señor que está siendo reinsertado, si una persona que es desmovilizada, delinque, a esa persona le va a caer todo el peso de la ley. Y en eso no podemos claudicar, ni podemos no tener una mano firme, porque el mejor ejemplo que le podemos dar a esta sociedad para que no se repitan los errores del pasado es que quien la haga, la pague. La paga. Bueno, concejal Daniel Palacios, concejal Lucy Bastidas, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá.
Muchas gracias, qué bueno que hablemos de estos temas y que el odio no sea el que guíe los debates políticos aquí para adelante. Bueno, aquí vi un par de temas con discrepancia, pero respetuosos. Así se deben dar los debates en Colombia. Concejal Palacios, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jessy, por estar aquí. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá y de la televisión pública de Bogotá. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, conexioncapital.co, a suscribirse a nuestro envío de noticias a través de WhatsApp y a estar siempre en sintonía de Canal Capital. Nos vemos ya el próximo lunes a las 8:30 p.m. en este espacio donde nos dedicamos a conversar, a debatir la actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches.